Faltan algunos, espero que ahorita se puedan conectar. Igual cualquier cosa me dicen. Esto. Ok, uy, Dios. Ok, ¿logran ver bien la presentación? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, súper. Entonces, en lo que quedamos, ok, emulsiones estables tienen una velocidad de Stokes de 0.5 milímetros por día. No sé si en algún punto se preguntaron por qué rayos el profe me está viendo esto en milímetros por día. Entonces, si se lo preguntaron, es por esto. Ahora, pues puta, ¿cómo acepta a alguien aquí? ¿No? Voy de un toque. Ok, listo. Entonces es por esto, por esta relación. Entonces, emulsiones estables tienen que tener valores de menos o iguales a 0.5 milímetros por día. Y esto normalmente lo obtenemos cuando el radio de la partícula es de 0.15 micrómetros, perdón. Recuerdan que yo les mencionaba la clase pasada que el tamaño de partícula influía mucho y entre más pequeño fuera el tamaño de partícula, más estable iba a ser la emulsión, más estable desde nuestro punto de vista. Entonces, esto lo explica. Dios mío. Ok, voy. Ok. Entonces, ¿cómo se puede evitar la separación por gravedad, chicos? Entonces, ¿cómo creen ustedes que puedo evitar yo que haya una separación por gravedad? Vean que ahí como pista les dejo la ecuación. Entonces, viendo la ecuación, ¿cómo creen ustedes que puedo evitar la separación por gravedad? Igualando las densidades, o sea, volviéndolas como similares. Ok, disminuyendo, ok, dicho otras palabras, disminuyendo la diferencia de densidades entre el glóbulo y la dispersante. Ok, Fernanda me preguntó qué pasó con lo del símbolo del signo negativo. Entonces, eso lo vemos como en 2 o 3 diapositivas. Entonces, tranquilos. Ok. Entonces, retomando lo que dijo Alison, disminuyendo la diferencia de densidades, voy a lograr tener voy a evitar la separación por gravedad. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más se les ocurre? Ok, vean que... Disminuyendo el tamaño de la partícula. ¿Cómo? Disminuyendo el tamaño de la partícula. Ok, disminuyendo el tamaño de la partícula, muy bien. Vean que tanto Allison como Victoria, bueno, me imagino, espero, están pensando en cómo hacer que la velocidad de Stokes sea lo más baja posible. Entonces, yo tengo dos formas. Esto aplica, digamos, para cualquier ecuación. Hacer que el numerador sea lo más pequeño posible o hacer que el denominador sea lo más grande posible. Entonces, la gravedad no podemos hacer nada. ¿Qué podemos controlar? El diámetro de partícula y las densidades. Entonces, ya lo dijimos, hacer esta diferencia muy pequeña y hacer el tamaño de partícula muy pequeño. ¿Y qué más podemos controlar? La viscosidad. Entonces, si hacemos la viscosidad de la fase dispersante grande, vamos a evitar la separación por gravedad. ¿Ok?
Además de esto, ok, esos son los 3 primeros puntos que les pongo acá. Además de eso, podemos aumentar la concentración de glóbulos en la fase dispersa y alterar el grado de floculación de los glóbulos, ok. Entonces, con los espesantes, con los estabilizantes, vamos a lograr evitar esta separación por gravedad, pero digamos eso es, si quisiéramos hacerlo sin utilizar mucho estabilizante, estas serían las fórmulas: disminuyendo el diámetro de partícula, intentando igualar las densidades y por medio de la viscosidad. ¿Alguna duda, chicos? Profe, usted había dicho como que se puede aumentar la concentración de los glóbulos en la fase dispersa y alterar ¿qué de los glóbulos? El grado de floculación. Eso lo hacemos con los espesantes, con los emulsionantes, pues. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Ok, la ley de Stokes es aplicable solo, ok, estas son como ciertas limitaciones, solo para soluciones infinitas de gotitas donde hay interacción entre ellas. Siempre hay factores que afectan, interrelaciones, agregación, la naturaleza del medio, si es newtoniano o no newtoniano. Entonces, la ley de Stokes opera de un modo, pues, ideal. Esto no quiere decir que si yo predigo, no, esta va a ser estable, pues realmente sea inestable o algo completamente distinto, ¿ok? Entonces, recuerden que la mayoría de leyes y pues cálculos que hacemos suelen estar en condiciones ideales o suelen aplicarse para condiciones ideales. Entonces, no podemos generalizar, ¿ok? ¿Alguna recuerda este simbolito de aquí? ¿Recuerda qué significaba? Este por acá, después de temperatura. Creo que no. Ok, es el cálculo de la fracción de ambas. Que yo les decía que valores chiquititos indicaban que era una, ¿cómo se llama? Una emulsión estable porque tenía poca cantidad de la fase dispersa. Lo vimos el puro inicio. ¿Ok? Entonces, eso también influye. La fracción de la emulsión, perdón, tiene un nombre específico, pero se me acaba de olvidar. ¿Ok? Fracción volumétrica, dice. Esa, fracción volumétrica. Gracias. Entonces, la razón de separación va dependiendo del volumen de la fase dispersa. Teóricamente, una emulsión con una fracción volumétrica de 0.74, tamaño homogéneo y apropiado de gotas, y tamaño apropiado de gotas, no debería separarse. Pero todo puede cambiar. ¿Ok? Entonces, los problemas más serios de separación es cuando llegamos a fracciones volumétricas muy bajas de 0.2, por ejemplo, o menores. Famoso signo. Ok, chicos, si recuerdan en física, cosas así, había algo que se llamaba vectores. Y los vectores o las cantidades vectoriales daba igual si me daba negativo o positivo, porque eso indicaba la dirección, ¿cierto? Entonces, la velocidad, o la velocidad en este caso, indica una dirección, es decir, hacia dónde va el fluido. Entonces, voy a volverme un toquecito a la ecuación. Vean que el signo de la ecuación, si es positivo, si es negativo, lo está dando esta diferencia, ¿ok? Esta diferencia de densidades. Entonces, si yo tengo una densidad de partícula más alta que mi fase dispersante, este valor va a ser positivo, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Es nada más que no los quiero perder. Sí, profe. Ok. Y entonces, si yo, por el contrario, tengo mis glóbulos son menos densos que la fase dispersante, esta parte va a ser negativa. No sé si dije exactamente lo mismo. Pero bueno, el punto es que dependiendo de esta relación va a ser negativo o positivo.
Ahora bien, si algo es menos denso, flota o se hunde. ¿Ok? Flota. Flota. Entonces, si nosotros estamos usando la ecuación de esta manera, donde la diferencia es densidad de la partícula menos densidad de la fase dispersante, todo lo que sea negativo quiere indicar que flota. Entonces, realmente va a ser una velocidad de cremado, ¿ok? Porque el cremado es cuando las partículas van hacia arriba. Si por el contrario nos hubiera dado positivo, 17 milímetros por día positivo, eso hubiera sido porque esta densidad es mayor a la densidad del agua en este caso, e indica una sedimentación, ¿ok? Una velocidad hacia abajo. Ahora, ¿qué se pueden encontrar ustedes? Pueden encontrarse que alguien, digamos, invierte estos dos valores y hace densidad de la fase dispersa menos densidad de la partícula. ¿Es válido? Sí, es completamente válido, pero la dirección va a cambiar, ¿ok? Entonces, tienen que tener cuidado cuando vean gráficos como estos. Entonces, vean que esta persona muy probablemente varió esa diferencia. ¿Por qué? Porque vean que para densidades de glóbulos mayores le está dando una sedimentación, le está dando una, ¿cómo se llama? Una velocidad negativa. Entonces, para esta persona, velocidad negativa quiere decir que se sedimenta. Entonces, en resumen, y para quedar claros con el signo lo que nos indica es la dirección. Entonces, algo que perfectamente les podría preguntar es decirles si una emulsión se separa o es estable o no, y si se separa, ¿qué le pasa? ¿Es un cremado o es una sedimentación? Y ustedes deberían ser capaces de decirme eso a partir de esta ecuación únicamente. ¿Todos claros con eso, chicos? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Sí? Profe, pero usted no dijo que si era negativa, más bien había un cremado. Ok. Ajá. Eso es por cómo tenemos la ecuación nosotros. Vean que para que la ecuación de nosotros sea negativa, quiere decir que la densidad del fluido es más grande que la densidad de la partícula. Por ende, si la densidad de la partícula es más chiquita, está a flotar. ¿Ok? Fin de cuentas, a ver. Ok, suave. Vamos de nuevo. La velocidad, de acuerdo a este criterio, me va a decir si se separa o no. Entonces, independientemente, 17 indica que sí se va a separar. Ahora, por como nosotros tenemos, donde primero está la densidad de la partícula y a esto le resto la densidad de la fase dispersante, los valores negativos indican que el primer valor, es decir, la densidad de la partícula, es más pequeña. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Entonces, en el caso de esta ecuación, los valores negativos indican cremado. ¿Ok? Indica que, ¿cómo se llama? Que la densidad o la diferencia de densidades entre partícula y fase dispersante es negativa, es decir, se favorece irse hacia arriba. Si fuera al revés, es decir, si la densidad de la partícula es mayor, esta va a caer y se va a sedimentar, ¿ok? Y esto sería un resultado positivo, que nos daría un valor positivo, independientemente de cuál, sería un valor positivo. Lo que pasó en las personas que hicieron este gráfico fue que cuando tuvieron las densidades, cuando hicieron la diferencia de densidades, primero pusieron la densidad de la fase dispersa y a eso le restaron la densidad de la partícula. Por eso, densidades altas
a ellos les dan velocidades negativas, porque a la fase dispersa le restaron un valor más grande. ¿Ok? Y eso les dio velocidades negativas que para ellos significa sedimentación. Entonces, el signo nos ayuda a reconocer en qué dirección va, pero tenemos que tener muy claro este concepto de que densidades pequeñas quieren decir que esto va a flotar, y densidades grandes quiere decir que va a caer, que se va a sedimentar. Un poquitito más claro, Victoria. Sí, entonces en el gráfico sería como al revés. Exactamente. Si este gráfico lo hubiéramos hecho con la ecuación que vimos hoy, tal y como está, el gráfico sería al Profe, revés. pero realmente nosotros vamos a usar la ecuación. Sí, vamos a usar la ecuación. Ok. Sí, entonces, tranquilos. Profe, entonces el ejercicio pasado que dio 17 es positivo, entonces es sedimentación. No, dio menos 17. Se basa antes de hacer la conversión. Sí, exacto. Es que, ok, yo puse 17 porque escribir en la compu no es... Bueno, yo no soy tan diestro, pero sí daba menos 17. Entonces, si se les pide únicamente magnitud, pues ahí sí, 17, independientemente de si es cremado o sedimentación. Si se les pide ya dirección, pues ahí lo especifican. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? No, profe. Gracias. Ok, súper. Entonces, sigamos. A ver hasta dónde nos alcanza. Bueno, después tenemos la floculación, que es el proceso donde dos o más glóbulos se agregan entre sí sin que pierdan su identidad. Entonces, sin que pierdan su identidad, quiere decir a que los glóbulos siguen estando como por aparte. Entonces, por ejemplo, si Isabel y Victoria se unen, y ok, si fueran glóbulos y ocurre floculación, siguen siendo Isabel y Victoria, nada más que están pegadas. ¿Ok? A diferencia de la coalescencia, que ahí sí se unen y se crea una nueva o un nuevo glóbulo, en este caso. Ok, si se produce, la floculación se produce por la ocurrencia de choques brownianos o en movimiento de flujo, entonces hay que tener mucho cuidado en no mover mucho las emulsiones una vez que ya se encuentran estables. Entonces vamos a luchar mucho con movimientos, transportes o cosas por el estilo. Es un proceso que contribuye a la sedimentación o al cremado y que esto ocurra de manera más rápida. Entonces, la floculación va a generar esta sedimentación. Esta sí es una interacción reversible. Okay, recuerden que yo les decía que la sedimentación y cremado es reversible. Bueno, sí, esto también, perdón. Es una interacción reversible. La que no es reversible es la coalescencia. Y conforme aumenta la floculación de las partículas, vamos a ver una disminución en la cantidad de partículas suspendidas. ¿Okay? Esto tiene sentido. Entre más partículas se agreguen, se considera como una superpartícula. Entonces tenemos menos volumen de partículas. Si tenemos menos volumen de partículas o menos concentración, ¿qué pasa? Favorece la sedimentación y el cremado. Ok, puede ser... reversible, aumenta la viscosidad utilizando biopolímeros de OW. Okay. Estas son formas de cómo revertirlo. Entonces, aumentando la viscosidad lo podemos revertir, aumentando la concentración de glóbulos, disminuyendo el tamaño mediante mezclado. Entonces, si volvemos a mezclar, volvemos a disminuir el tamaño de los glóbulos y revertimos esta floculación. ¿Qué más tenemos que hacer? Evitar la agitación mecánica durante el proceso de almacenamiento y transporte. Lo que yo les mencionaba, no podemos mover tanto el producto terminado y aumentar las interacciones repulsivas entre los glóbulos. ¿Ok? Entonces, aumentar que los glóbulos se repelan entre ellos, ya sea cargándolos por pH, es decir, generando iones cargados positivos y negativamente, u otros iones, por ejemplo, de metales. ¿Ok? Recuerden que con pH esto tiene que ver con
la agregación o eliminación del ion hidronio a una molécula, mientras que con otros iones, pues, no sé, podríamos tener sodio, calcio, potasio, que son iones típicos. ¿Ok? Bien, chicos, la coalescencia es un proceso cuando dos o más glóbulos se unen entre sí y, como les decía, generan una nueva identidad. Entonces es un nuevo glóbulo con un mayor tamaño. Entonces, por ejemplo, si nos centramos aquí en esta imagen, vemos como globulitos chiquititos y después vemos este gran glóbulo grande. Los glóbulos están tan cerca entre sí que la membrana o capa interfacial se rompe por la fuerza de presión adyacente. Entonces, ¿de qué depende esto? Depende de la fuerza gravitacional, fuerzas mecánicas, interacciones coloidales e interacciones de resistencia. ¿Okay? Es la principal causa de la inestabilidad de las emulsiones, la cual sí es irreversible. ¿Okay? La coalescencia sí es irreversible, entonces es una diferencia con las otras dos. Es un efecto que puede evitarse, ok, aunque sea irreversible, se puede evitar generando la repulsión entre los glóbulos. Entonces, básicamente todo esto lo vamos a evitar generando que los glóbulos se repelan, no se quieran. ¿Okay? Esto por el tipo de emulsificante que utilizamos, variaciones de pH y variaciones de temperatura. Tenemos que aumentar la tensión interfacial y la viscoelasticidad de la membrana interfacial. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si aumentamos la viscoelasticidad, quiere decir que la membrana interfacial no va a ceder tan rápido. ¿Okay? Es decir, no se va a romper tan fácilmente. ¿Y qué más? Esto lo podemos hacer utilizando proteínas y polisacáridos como emulsificantes. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Suave, me quedé perdida en la parte que usted dice que aumentar la viscoelasticidad, ¿qué pasa? Ok, si yo aumento la viscoelasticidad de la membrana, recordemos que la viscoelasticidad hace referencia a la capacidad de un cuerpo de sufrir algún estrés y volver a su posición original, ¿ok? Más o menos. Entonces, si yo aumento la viscoelasticidad de la membrana, de la circunferencia del glóbulo, por más estrés que ésta sufra, no se va a romper tan fácilmente. Vean que para generar la coalescencia, para generar que dos glóbulos se unan, yo necesito que se rompa la membrana entre ellos. Y así ya se une y se crea una nueva supermembrana. Entonces, al yo aumentar la viscoelasticidad, hago que sea más difícil romper el glóbulo. Por ende, no favorezco la coalescencia, al menos no tan fácilmente. Un poquitito más claro, María. Sí, gracias. Ok, con gusto. Ok, entonces vean, chicos, si permitimos que la coalescencia ocurra mucho, es donde se genera esta capa que yo les decía, como esta barra de, bueno, puede ser grasa o agua, no importa. El punto es que se genera esta diferencia, okay, esta separación de fases ya completa. Y empieza a verse un aumento del tamaño y una disminución. Ahora bien, también tenemos la maduración de Ostwald, que yo les decía, es cuando el globulito crece. Se produce cuando se da la difusión de masa de la fase dispersa de un glóbulo a través de la fase continua. Es un proceso irreversible durante el envejecimiento de las emulsiones, por eso se llama maduración, porque tiene que ver con emulsiones viejas. No vamos a ver maduración con una emulsión que se preparó, no sé, hace 10 minutos o algo por el estilo. Son emulsiones viejas. Se da distribución de partículas. Se tiene que hacer un uso muy efectivo de los emulsificantes para reducir la tensión interfacial. Se evita, se evita o se prevé que ocurra, evitando que los glóbulos tengan componentes con diferentes solubilidades en la fase continua. Entonces, si yo hago que mi glóbulo tenga como solubilidad, ¿cómo decirlo?, homogénea,
Entonces, lo voy a favorecer. Entonces, ¿recuerdan la tabla que vimos ahorita al principio de clase? Que venía un montón de emulsificantes y en dónde eran solubles y los distintos valores de HLB. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Ok. Entonces, basándonos en esa tabla, por ejemplo, si quiero hacer una disolución WNO, no es que voy a utilizar uno que tenga un HLB de 7 y otro emulsionante con 2 y otro emulsionante con 3.5. Ok, no, yo quiero que un emulsionante con 8, otro con 7.5 y otro con 7, por ejemplo. Ok, que sean solubilidad muy cercanas. Se tiene que buscar el equilibrio de solubilidad en la fase dispersa, en la fase continua. En emulsiones OW no sean lípidos poco polares, sí sea en lípidos pequeños y polares, como de 23 carbonos más o menos. Y en alcoholes y otros compuestos puede aumentar la solubilidad. Entonces, estas son maneras de cómo podemos evitar la maduración de oso. Ahora tenemos algo que se llama coalescencia parcial, que ocurre cuando dos o más glóbulos parcialmente cristalinos entran en contacto y forman un agregado de forma irregular. En cuanto a los productos lácteos, se da en helado, crema batida, esto afecta la estabilidad y la textura. Y la mantequilla y la margarina se da en la inversión de fases. Entonces, lo que tenemos en la coalescencia parcial es como una agregación, pero, o sea, sí hay como una unión, pero como son glóbulos que se encuentran en estado cristalino, no se va como esta unión completa que sí tenemos en la coalescencia total, llamémosle. Entonces esa es la diferencia. La coalescencia parcial ocurre únicamente cuando los glóbulos son parcialmente cristalinos. Por eso ocurre en alimentos sólidos o semisólidos como el helado, la mantequilla, la margarina, crema batida. Ahora bien, la inversión de fases, como yo les decía, en algunos sistemas una emulsión OW puede pasar a una emulsión WO. Entonces, no sé si se han preguntado cómo se hace la mantequilla, pero es básicamente a través de esto. Porque yo parto de la leche, que es una emulsión de aceite en agua, y genero una emulsión de agua en aceite. Para que esto ocurra, se debe suministrar una gran cantidad de energía, ya que este no es un proceso espontáneo. Es un proceso esencial para la producción de mantequilla y margarina, pero en otros procesos, cuando no es ideal, es indeseable. Entonces afecta apariencia, textura, estabilidad y sabor. Entonces, ¿cómo generar esta emulsión? Puedo hacerla de dos maneras, mediante el uso de emulsificantes. Entonces, puedo utilizar un emulsificante que es soluble en agua a baja temperatura y después se convierte soluble en aceite a temperatura alta. Entonces, hay ciertos emulsificantes que tienen esta propiedad. Entonces, recuerdan, por ejemplo, ya se me olvidó el nombre, pero el emulsificante que en la tabla de HBL tenía un rango muy amplio, ¿ok? Emulsificantes como esos son los que podemos utilizar, que sean solubles en un medio, en una fase dispersa, a ciertas condiciones y que en otras condiciones cambie su solubilidad. Es importante la intensidad de agitación y la velocidad de adición en la fase dispersa y se dan cambios en el HBL y en la geometría de la molécula del emulsionante. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con eso. Eso es uno de los parámetros de control. Ahora podemos tener la inversión inducida por cristalización. Entonces una emulsión OW que se enfría para convertir los glóbulos líquidos a parcialmente cristalinos. Ocurre una coalescencia parcial y luego se da la formación de red de cristales de grasa que atrapa las capas de agua. Ok, entonces la grasa se hace una red cristalina que más bien recubre las gotas de agua, algo muy similar a lo que ocurre cuando se hace un... Ok, entonces, ya vimos cómo la hago
de manera pues al propio. ¿Cómo la evito? Ok, se puede evitar con el valor de fracción volumétrica. Se puede prevenir si la concentración o si la fracción volumétrica es menor a 0.6. También el tipo de concentración del emulsificante más propensos a HLB con valores intermedios o iónicos. Ok, entonces los emulsificantes que estén cerca de los valores intermedios de 8, creo que era el umbral, son muy dados a esto. Entonces, si quiero evitar la inversión de fases, entonces utilizo emulsionantes más hacia los extremos. También regulando la fuerza aplicada de agitación, entre más alta, hay una mayor posibilidad de inversión. Entonces, aunque yo les he dicho, hay que aplicar mucha energía, pues tampoco podemos pasarnos de energía, porque si no vamos a generar una inversión. Y también la temperatura, hay que cuidar la temperatura durante todo el proceso. Ahora bien, chicos, ¿cómo van hasta acá? ¿Todo bien? ¿Mucho conocimiento? No sé. ¿Cómo se sienten? Profe, va muy veloz. Ok, voy muy rápido, sí, porque me di cuenta del tiempo, perdón. Hasta el momento, pero ok, hasta el momento ha quedado todo claro. Eso es más importante que terminar. ¿Sí? Sí, todo bien. Sí, profe, sí. Ok, y de nuevo, perdón por ir tan rápido. Entonces, vamos a ver los equipos rápidamente. Bueno, no rápidamente. Como Diosito manda. Y al final quedan unos como ejemplos de alimentos que utilizan emulsiones. Eso no los voy a dar detalladamente, igual los voy a dejar en la presentación. Por favor, léanlos, véanlos, edúquense, no sé. No los voy a preguntar específicamente en el examen porque claramente no tomamos tiempo de clase para verlos, pero porfa, véanlos para que, no sé, se imaginen qué estamos haciendo. Entonces, equipos de emulsión. Existe una gran cantidad de dispositivos de homogenización para realizar emulsiones. Entonces, esta gran cantidad va a variar por la escala, es decir, si es un equipo de laboratorio, de planta, o es un equipo industrial, de planta piloto. ¿Okay? Va a depender del volumen de la materia prima, el rendimiento deseado, las características de la materia prima, si es viscosa o la densidad. ¿Okay? La distribución del tamaño de glóbulo deseado. Vean que mucho de lo que vamos a hacer se evita generando tamaños de glóbulos pequeños. Entonces, basado en eso, vamos a generar o vamos a tener una gran variedad de equipos. También la distribución del tamaño de glóbulo. Recuerden que lo ideal es generar siempre el mismo tamaño de glóbulo, pero igual a como me imagino que lo vieron en molienda, no siempre es posible generar el mismo tamaño de partícula. Entonces, dependiendo de qué tan precisos queremos ser, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a requerir distintos equipos. También basados en propiedades físico-químicas y obviamente costo y consumo energético. Esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para elegir un producto u otro. Entonces, tenemos el mezclador de alta velocidad. Esto es básicamente una licuadora. Palabras más, palabras menos, es una licuadora. Es el que hay en planta. De hecho, en planta, bueno, se conoce popularmente como el Silverson, porque es de marca Silverson. Son los más utilizados, son mezcladores líquidos a alta velocidad para mezclas poco viscosas. Los utiliza para aderezos, crema, mayonesa, quesos fundidos. Son diseñados para evitar la incorporación de aire y utilizados para mezclar ingredientes en polvo. Entonces, si ya se topan uno de estos en la industria, muy probablemente se lo van a topar en etapas previas de premezcla o algo por el estilo. Es algo súper sencillo de utilizar. Se pone nada más y se regula la velocidad. Igual van a entrar en detalle con el profe. Vean que si recuerdan un poco mezclado de líquidos, recuerdan que generamos distintos patrones de movimiento, que generamos velocidad rotacional y velocidad radial y axial.
vean que el homogenizador genera o está diseñado de tal manera que las partículas tengan un movimiento preferiblemente axial. Entonces van por acá, sigan ahí el puntito celeste, van por acá, suben y bajan y vuelven a caer, y las que están por abajo igual como que hacen esta curva y vuelven a subir, y así sucesivamente. Ay, perdón. Entonces ese es el famoso mezclador de alta velocidad, que es básicamente una licuadora. ¿Ok? Después tenemos el molino coloidal. En el molino coloidal tenemos la entrada de uno, ¿ok? Puede ser un solo fluido que esté como premezclado, ¿ok? O varios fluidos al mismo tiempo, no sé, una premezcla de mayonesa con una premezcla de, no sé, aceite con orégano, entonces hago una mayonesa con orégano, por ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos un disco rotatorio, esta parte celeste es la que está rotando, y se tiene este espacio de, digamos, como una doble chaqueta muy pequeño. Entonces, el disco está girando a tal velocidad que hace que las partículas choquen contra la otra pared y reduzcan su tamaño. Y después pasan por acá, salen por aquí, y este es el orificio de salida ya con el tamaño deseado. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? El gap, es decir, la distancia que me va a determinar el espesor, la velocidad a la que yo hago girar, puedo llegar hasta las 20.000 revoluciones por minuto, y el flujo. ¿Ok? Entonces tengo tres parámetros para controlar: el flujo de materia prima, la distancia entre el disco y la pared, y la velocidad a la que gira el disco. Son equipos utilizados para líquidos con viscosidad de media alta, por ejemplo, mantequilla de maní, pastas de carne, pescado. ¿Ok? Y la fuerza que utiliza es fuerza de cizalla y la turbulencia. Eso es lo que produce la emulsión. Ok, también tenemos un homogenizador de alta presión. Entonces, de nuevo, aquí tenemos una emulsión que viene gruesa, pasa por este asiento, esta válvula, por esta otra válvula, perdón, y se genera una presión de tal manera que se rompe por presión, por acción mecánica. Y se genera un flujo, en este caso sería hacia la derecha de ustedes, bueno, hacia la derecha de todos nosotros, de partículas más pequeñas. Es uno de los métodos más comunes para obtener emulsiones finas, es muy efectivo cuando ya se tiene una emulsión. Entonces vean que aquí yo no puedo estar mezclando ingredientes, a diferencia de estos dos, donde yo sí puedo mezclar ingredientes, agua, aceite, polvos, inclusive aquí ya tengo que tener la emulsión. Entonces, el homogenizador de alta presión sí requiere una etapa de premezcla. ¿Ok? Tengo que controlar el espesor, el gap, las presiones y el flujo. ¿Ok? Y hay equipos que tienen dos válvulas, es decir, dos etapas. Entonces, tal y como vieron en molienda, igual espero, si yo aumento las etapas de moliendo las veces que yo muelo, voy a tener productos cada vez más finos. Y no es lo mismo nada más ser mejor como hacer varias reducciones. Después tenemos el ultrasónico. En el ultrasónico sí tenemos una mezcla directa. ¿Okay? Entonces aquí no requerimos una premezcla. Es una cuchilla que vibra pues ya de manera por ondas ultrasónicas. Entonces me imagino que ya han utilizado el baño ultrasónico en química de alimentos o en química en general. Entonces funciona de la misma manera, básicamente por vibración, por ondas ultrasónicas se rompen esos glóbulos, ¿okay? Y se tienen emulsiones más finas. Hasta aquí todo bien, chicos. O todavía voy muy rápido, perdón. Un poco, pero todo bien. Ok. También tenemos el de microfluidización. Este es un émbolo con pistón. Émbolo. Y el pistón presiona
las, las capas o las fases. Tenemos agua, aceite y sale de una manera muy específica la emulsión. Entonces aquí tenemos una pequeña zona de impacto que es por donde se fuerza los glóbulos a pasar. Entonces aquí tenemos que controlar la presión, puede llegar hasta presiones de 275 megapascales y flujos de 12.000 litros por hora. Se pueden utilizar para reducir tamaños de glóbulos de una emulsión preexistente o crear emulsiones directamente. Entonces, vean que hasta el momento hemos visto solo uno que de fijo requiere una etapa de premezcla. El de microfluidización, el ultrasónico, el Silverson, el normal, y este otro que se me olvidó, el coloidal, sí pueden generar la emulsión. El de alta presión de fijo requiere la emulsión ya hecha. También tenemos homogenizadores de membrana. Esto es a través de, digamos, de huequitos. Entonces ya tenemos definidos aquí el tamaño de partícula a través de la membrana. Es como si fuera un filtro, digamos. Entonces a través de, como un filtro, hacemos pasar la fase dispersa, la cual va a tener tamaños específicos, un tamaño máximo específico, y esta va a pasar, ¿ok? A través de presión. Se hace para emulsiones poco concentradas, se tiene un tamaño de poro constante y demanda poca energía. Entonces este es un método relativamente barato. Y me parece que este es el último, que es el homogenizador de ultra alta presión. Entonces ya tenemos de alta presión, ahora de ultra alta presión. Manejamos presiones sumamente altas de 300 a 400 megapascales y ya entra a acciones como la inactivación microbiana, modificación de propiedades físico-químicas, inactivación enzimática y genera las microemulsiones. Entonces recuerdan, microemulsiones, entre más pequeño el tamaño de partícula, mejor. Entonces, digamos, este es si lo queremos ver así, este es el mejor homogenizador de todos. Solo que así como es el mejor, es el más caro. Entonces, algo para que tomen en cuenta. Y así se ven los homogenizadores, el de alta velocidad, el Silverson, el que van a ver. Después el molino coloidal, el de microfluidización, de alta presión, de ultra alta. Entonces, si lo ven que se ve caro. Y el ultrasónico. ¿Okay? Este es el que agita como si fuera el baño ultrasónico. Y aquí podemos ver una comparación, si lo quieren ver ya más detenidamente, cómo se comparan. Vean que todos pueden tener un proceso continuo y en algunos casos un proceso de batch o por tandas. Ahora, por último, chicos, la eficiencia y eficacia de la operación. Entonces, la eficiencia y eficacia de la operación de emulsión la podemos ver a través de la apariencia, la consistencia, la textura, sabor y la capacidad funcional. ¿Okay? Esos son los 5 criterios, pero nosotros vamos a utilizar 3. ¿Okay? Esos 3 es la separación gravitacional, microscopía y el índice EE. ¿Okay? Entonces, a partir de las propiedades físico-químicas, hay modelos matemáticos que podrían hacer predicciones de la estabilidad. Sin embargo, como les he venido diciendo en estas 2 clases, es sumamente difícil predecir esta operación porque es muy compleja. Entonces, los modelos matemáticos no son los mejores. La mayoría de métodos son sumamente empíricos y pues son más que todos funcionales. Responden a la industria, algo rápido, quiero una idea, no quiero un dato preciso. Entonces, la primera es la capacidad emulsionante. Esto lo mido a través del índice de cremado o el índice de coalescencia. Entonces, básicamente, agarro una emulsión, la puedo poner en un tubo y hago una medición de cuánto de esa emulsión se separa y cuánto queda.
Entonces, puedo hacer un índice de cremado que tome en cuenta la altura del líquido y la altura total, hacia altura total, que sería H, o un índice de coalescencia, que es la altura del aceite entre la altura total. Básicamente, a grandes rasgos, es cuánto se separa entre todo lo que hay de tubo. Entonces, esto lo puedo ver también. Si ustedes me dicen, profe, es que no sé cómo determinar dónde se separa. A través de la luz incidente. Recuerden que estos son partículas. Las emulsiones tienen la particularidad de presentar la dispersión de la luz. Entonces, al dispersar la luz, yo me doy cuenta que ahí todavía hay partículas. Entonces, no puedo tomar ese valor de altura. En términos prácticos, lo que uno hace normalmente es poner la emulsión en una centrífuga y ve a ver cómo se separa. Entonces, mido la fuerza de las micelas al unirse, permite ver la separación por gravedad. La fuerza centrífuga va a producir, pero digamos la fuerza centrífuga genera una ruptura de glóbulos y es difícil extrapolar los resultados en tiempo real, pero igual es la práctica, digamos, como más común porque es la más fácil, porque si no tendríamos que agarrar la emulsión y dejarla ahí y esperar a que ésta se separe, y es muy muy difícil. La coalescencia la podemos obtener por la comparación de una velocidad y un tiempo. Se puede determinar la velocidad o el tiempo requerido. Ahora bien, chicos, algo importante, yo sé que esto es lo que a ustedes les importa, para términos de examen, sí, muy probablemente tengan que calcular algún índice de cremado, un índice de coalescencia, pero vean que el cálculo es sumamente sencillo. Son alturas y lo que yo quiero es que ustedes me digan, este es más estable, este es menos estable, este es mejor o no es tan bueno. Entonces, lo que yo quiero es que haya el menor índice de cremado posible porque genera una menor separación, al igual que el índice de coalescencia. Si indica una menor separación es porque la emulsión es más estable. Ahora bien, chicos, también podemos hacer un análisis microscópico, pero esto es básicamente cómo medir tamaños de glóbulos de grasa. Entonces lo hago con un microscopio y mido los tamaños promedio. Permite la floculación, coalescencia, maduración de Oswald. Yo esperaría que todos sean del mismo tamaño, pero si veo más grandes o si veo agregados, por ejemplo aquí se logra ver una coalescencia, una floculación. Aquí podemos ver o maduración de Oswald o coalescencia porque hay glóbulos más grandes. Entonces, todo esto lo diagnosticamos a partir del análisis microscópico. Y por último, tenemos el índice de estabilidad de las emulsiones. Perdón por comerme aquí ST. Que es la capacidad de producir una emulsión que permanece estable a la agregación de los glóbulos. Se mide el cambio de tamaño de partículas de una emulsión después del almacenamiento durante un tiempo específico, en condiciones específicas. Entonces, esto responde mucho a algo de vida útil. Entonces, quiero ver qué pasa si lo refrigero, si pH, si agito. Entonces, esto es lo que hacemos. Se establece un fenómeno por el que crecen los glóbulos, se establece el crecimiento de los glóbulos que no es necesariamente lineal. Se estudia la distribución de partículas. El crecimiento de glóbulos va a depender del tamaño inicial, la concentración de los glóbulos y la rheología de la fase continua. Si la fase continua permite que estos glóbulos choquen, es decir, si es muy fluida, va a haber una mayor coalescencia. Y en una emulsión estable, el tamaño va a variar poco al inicio y se acelera conforme pase el tiempo. Entonces, ya para dejarlos ir, ¿cómo mido esto? Yo tengo que determinar los diámetros o la turbidez. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ahí en el laboratorio hay un turbidímetro.
Entonces, yo tengo la turbidez inicial por el tiempo de almacenamiento dividido entre la turbidez media al tiempo X menos la turbidez en el tiempo inicial. Entonces es cómo va variando la turbidez en el tiempo con respecto al tiempo. ¿Okay? Y eso me da un valor de IEE, ¿okay? De índice de estabilidad de la emulsión. Entonces, ¿qué quiero yo, chicos? Que haya la menor variación posible. Por eso es un método comparativo. Que yo voy a tener valores de turbidez inicial y quiero que estos valores permanezcan casi que iguales. ¿Ok? Porque quiero mantener la misma turbidez. Al igual que el diámetro de los glóbulos. ¿Ok? Entonces los diámetros de glóbulos yo esperaría, o lo normal que ocurra es que el diámetro cambie, aumente por la maduración, por la coalescencia. Pero lo ideal es que este diámetro no cambie. Es decir, que este valor del denominador sea lo más cercano a 1 posible y que este valor de acá, pues sí va a depender del tiempo, pero igual sea lo más cercano a 0. ¿Ok? Entonces, valores pequeños, valores pequeños del índice de estabilidad con respecto o mejor dicho, variaciones pequeñas me van a indicar que mi emulsión es más estable. ¿Todo claro con esto, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces aquí tenemos los tiempos de estabilidad. Vean que los índices van a ir aumentando conforme aumenta el tiempo, claramente. Entonces, un mayor índice de estabilidad va a indicar que, digamos, como que es más inestable, por decir así, pero esto yo lo tengo que ir comparando, siempre. Y eso sería todo lo que tenía, bueno, no todo, pero bueno, todo lo que nos dio chance. Hasta aquí entraría para el examen y cualquier cualquier cosa, chicos, me pueden consultar. Ahí pues está mi hora de consulta. Sí voy a hacerles una práctica, pero tal vez para la próxima semana o algo así. Yo sé que deberían estar pensando en eso. Y no, pues nada, y para mí un placer haberles dado clase ahorita. Espero verlos el OP2 y cualquier cosa que necesiten me pueden avisar. Bueno, y algo muy importante, si tienen dudas de toda esta parte, pues me lo pueden hacer en este momento. Está bien, profe, gracias. Muchas gracias, más bien, profe. Muchas gracias, profe. Gracias.